Bueno, bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente, el doctor Daniel Borbonet, jefe del Departamento de Neonatología del Clínicas, del Pereira Rosell, perdón, del sector de pediatría del Sanatorio Americano y asesor de varias organizaciones, entre ellas miembro asesor del GACH, en 3 áreas: maternidad, neonatología e intensivismo, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Bien, o sea, la premisa nuestra es arrancar desde un punto fijo y salir a donde la charla nos vaya a llevar. No tenemos guión. Pero se impone hablar de que mañana, 9 de septiembre, 9 del 9, es el día de la prematurez. Mira, primero que nada, agradecerte, Bernardo, que acepté con mucho gusto tu invitación, porque sé de tu trabajo, de tu profesionalidad y de la profundidad con que tocas los temas. Bueno, Y muchas gracias. siempre tan ameno, o sea que para mí es un placer estar contigo en este momento. Muchas gracias, Daniel. Sí, Va a mañana quedar muy es... claro que somos muy amigos, ¿verdad? No, yo te estimo y la verdad aprendo mucho de tus charlas cada vez que estás en donde estés, porque ya estás en muchos lugares y me gusta mucho que te vaya bien porque te lo mereces. Muchas gracias, Daniel. Me voy a poner rojo y voy a tener que maquillarme de vuelta. No. Mira, Bueno, Daniel. mañana pasa algo muy interesante. Uruguay, en el año 2009, por ser el 9 del 9 del 9, o sea, hace 11 Claro. años, solicitó una serie de instituciones, entre ellas la Fundación Ambra de Caldero Barcia, la Cátedra de Neonatología de Pereira Rosell, solicitó que fuera declarado por interés nacional al Parlamento y luego al Poder Ejecutivo, el 9 del 9, el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez. Ah, perfecto. Quiso el destino que más o menos en ese mismo periodo muchas instituciones internacionales pusieran el 17 de noviembre, que la OMS así lo decretó en el año 2011, el Día del Prematuro. O Claro. sea que realmente son dos fechas, uno a nivel nacional, nosotros, por el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, y luego hay una fecha internacional, que es el 17 de noviembre, que desde el año 2011 la OMS así lo decretó. Y bueno, como bien dicen las fechas, ¿no? Son fechas que se plantean, así como están días de muchas otras cosas, para que la sociedad en su conjunto pueda reflexionar sobre el tema que nos atañe por lo menos una o dos veces al año. Claro, y es un tema que nos atañe a todos como sociedad, porque el tema de la prematurez impacta directamente en la pirámide demográfica de países que cuando están envejecidos como el nuestro no es menor. Mira, es un tema muy, muy interesante. En el mundo nacen 15 millones de prematuros por año. 15 millones. Eh, Lamentablemente de los cuales fallece 1 millón en ese mismo año. Y si será importante eh, la, la prematurez, que en los primeros 5 años de vida, la principal causa de muerte es justamente la prematurez. Lo que ocurre en los primeros 28 días y sobre todo en los primeros 7 días de vida. Eso tiene una repercusión enorme en los primeros 5 años. No hay ninguna otra causa, ni las infecciones, ni hemato-oncológica, ni traumatismos, es la prematurez. Y en el Uruguay, para que tengas una idea, nacen 10 prematuros por día. ¿Todos 10 en el prematuros Pereira o en por todos día. lados? En el Uruguay nacen 10 prematuros por día. En el Pereira nacen 2 de ellos. O sea, tú lo acabaste de decir, el Uruguay tiene una tasa global de fertilidad que ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pero principalmente en estos últimos 5 años de una manera drástica. Cuando uno piensa cuántos nacimientos hay en Uruguay, uno naturalmente recuerda una cifra cercana a los 50.000, porque es esa cifra que históricamente manejamos. Si yo te diría que para este año 2020 seguramente no lleguen a 36.000 los nacimientos, es indudable de que por temas culturales y también por temas de decisiones de nuestras mujeres, de nuestras parejas, eh, los países desarrollados en Europa, y nosotros tenemos ese indicador similar,
deciden tener menos hijos y más tardíamente. Hay un indicador que es la paridez media, ¿no? Sí, exactamente. Tú tomas como tasa la cantidad de niños que nacen en el año sobre las mujeres que están en edad fértil en un año, en un grupo determinado, ¿no? Que Claro. generalmente se toma entre 15 años y 49 años. Y para que tengas una idea, si esa relación te da un promedio de 2 como tasa, quiere decir que van a ser mayores los nacimientos en esa población que el número de fallecidos. La tasa de reemplazo anda en 1,7. Uruguay en este momento está en 1,4 y En vez de sigue 2. descendiendo. Menos de 2 Sí, y sí. sigue descendiendo. O sea que se proyecta que para el año 2040 seremos más los, los indicadores de fallecidos que de nacimientos. O sea, nuestra población va a empezar a tener un ritmo negativo. Obviamente las poblaciones migracionales que vienen de distintas partes de América y del mundo al Uruguay también incide en el aumento del número de habitantes, ¿no? Claro. Que Y eso que es ha algo sido que un se tiene que tener fenómeno en cuenta. importante en los últimos años. Sí, sin ser este año, que por tema de pandemia obviamente no fue así, en estos últimos años tuvimos poblaciones migracionales de América, de países vecinos, de Centroamérica, Venezuela, bueno, ni que hablar de Brasil, que han hecho que han aumentado el número de habitantes. Y tú lo acabas de decir, la expectativa de vida en nuestro país al niño que están haciendo hoy anda aproximadamente en 80 años. O sea que tenemos una pirámide invertida. Una población que tiene una mayor sobrevida, que llega a los 85, 90 años, y con buena calidad de vida, con menores nacimientos. Por eso es que son pocos nuestros recién nacidos y los tenemos que cuidar mucho. Sí, Y porque sí, aparte tenemos un desplazamiento hacia la población más desprotegida en lo económico en cuanto a los nacimientos, ¿no? bueno, vos sabés que eso que durante muchos años fue así, también se está transversalizando en las distintas poblaciones según su nivel socioeconómico, porque también están disminuyendo el número de hijos de clases sociales más vulnerables. Y uno de los motivos, además de decisiones individuales, culturales también, son métodos anticonceptivos que han sido aceptados con mucho arraigo porque son muy eficientes, como es el implante subcutáneo como anticonceptivo, el implante. Claro. Ha tenido indudablemente mucho impacto en la anticoncepción en todas las clases sociales, pero principalmente en las más vulnerables. O sea que eso tiene que ver con la ley de salud reproductiva también. Mira, yo creo que son múltiples aristas que tienen que ver con el tema. Por un lado, creo que está bueno que las mujeres se empoderen del tema y decidan eh, cuándo ser madres, en qué momento y que estén preparadas para ello. Creo que eso es una cosa muy buena que ha tenido nuestra sociedad, Sí, claro. que ha sido más tardía también la maternidad, porque no es común hoy que una madre de 25 años tenga 2 o 3 hijos, cosa que sí lo era hace 40 años atrás. Hoy a los 30 años aún hay mujeres que por proyección de vida, y bienvenido sea, han decidido postergar su primer hijo para luego de los 30 y quedan con menos hijos que hace 30, 40 años atrás. Claro, hoy en día ver parejas jóvenes con 4 o 5 hijos es rarísimo. Es excepcional. Casualmente, mira, ayer estaba, con respecto a la prematurez, estábamos hablando con una mamá del Pereira, la madre sensacional, que ya tenía 2 hijos de 8 y 4 años y quedó embarazada espontáneamente de trillizos. Ah, la flau. Sí, divina, divina. Tuvo dos nenas y un varón. Hay que darle una pensión graciable porque está haciendo No, patria. no, pero aparte, la verdad, preciosa, tanto ella como su compañero, de la manera que lo tomaron, y bueno, obviamente con una alegría enorme. Después de haber pasado el primer momento de susto cuando le dijeron que eran 3, ¿no?
Claro. O sea que sí, son cada vez menos los casos que las madres tienen más de 3 hijos. Claro. Discúlpame la ignorancia de esta pregunta, Daniel. ¿Y cuál es exactamente la diferencia entre neonatología y perinatología? Sí, la perinatología es aquella disciplina que estudia todo lo relacionado con el nacimiento, antes, durante y después, los perinatólogos, que somos tanto neonatólogos como obstetras, que nos dedicamos al estudio perinatal de la vida intrauterina en su embriología, en el desenlace que culmina en el parto y luego en el nacimiento. O sea, el periodo final del embarazo, el parto y el nacimiento. El neonatólogo es aquel que tiene conocimientos de perinatología, pero se ha especializado exclusivamente en el recién nacido. Claro. O La sea que neonatología tiene una raíz que no es de la pediatría, viene de Francia, de finales del siglo XIX, de los obstetras. Los obstetras fueron los primeros neonatólogos. Hay historias interesantísimas. En aquella época había mucha mortalidad porque los recién nacidos se enfriaban al nacer, sobre claro, todo los prematuros, y solamente por eso se enfriaban. Y viendo cómo en determinados zoológicos habían una especie de ambientes que calefaccionaban a los huevitos para luego nacer los pollitos, los incubadora. pájaros, exactamente, ahí se empezó a crear la primera incubadora, 1700, 1890 y algo aproximadamente en Francia. Claro, casi en la misma época que Semmelweis descubre el tema del lavado de manos, que fue en Exactamente, 1900 y algo. es que si hubo impacto en la sobrevida de los recién nacidos fueron calentarlos al nacer y una buena higiene. Claro. Esos son medidas que tienen impactos. Que son dos cosas que hoy se dan por sentada, pero en algún momento alguien las tuvo que inventar. Tal cual, tal cual. Si uno ve la mortalidad infantil de Uruguay en 120 años, para que tengas una idea, en 1900, mortalidad infantil significa todos aquellos niños que mueren en el primer año de vida. Y es un indicador, más que un indicador de salud, es un indicador social. Si tú vas a cualquier país del mundo y te dicen la mortalidad infantil de este país es de 30 por 1000, bueno, quiere decir que las cosas no están muy bien. Si andan en un 15 por 1000, no están tan bien. Los países que tienen menos de 10 por 1000 significa que tienen una buena sobrevida. Y Uruguay en el siglo pasado, los mayores, Uruguay y el mundo, que tuvieron impacto en la mortalidad infantil fueron las vacunas y los antibióticos. Y luego de la década del 50, el alojamiento conjunto de tener al recién nacido con su madre, que antes se separaban. Claro, la famosa Solamente con clandestinidad. eso. El apego, piel a piel, el contacto, el calor, solamente con eso mejoró. Sí, Y obviamente después vinieron sí. las tecnologías, los avances, la perinatología y la neonatología, que esto es de estos últimos 30 años. Acabas de nombrar el tema de las vacunas, que está en un momento crítico. Por un lado, porque el mundo está en la expectativa de la vacuna para el COVID-19, y por el otro, porque los movimientos antivacunas están bollantes en el mundo. ¿Qué no puedes decir del peligro de los antivacunas? Voy a flechar la cancha. Mira, primero, yo soy muy respetuoso, la verdad, y me lo ha enseñado la vida, de las opiniones de los que piensan diferente a mí. Soy muy respetuoso y creo que es en base a información que uno tiene que tratar de dar argumentos. Obviamente no los comparto y tengo pacientes cuyos hijos, algunos no han sido vacunados, y, y con la información que les doy, bueno, en última instancia, ellos deben decidir dentro de un país en donde el Ministerio de Salud Pública exige ser vacunados, pero tampoco es un delito, obviamente. Eh, Creo que es un error conceptual porque el no vacunar es un riesgo potencial para que esas patologías luego tengan un germen mayor
para aparecer con mayor virulencia. Si no se vacunara para la BCG en un país, indudablemente ahí habría un ambiente para que la tuberculosis creciera con tanta fuerza que podría llegar a ser un nuevo brote a nivel Bueno, mundial, pasó con el sarampión en el 2019 en tal Argentina. cual. Y podría pasar con el tétanos y con tantas otras cosas más, con la varicela. Pero me preocupa una en particular, la Sabin oral, o sea, la vacuna de la Sí, poliomielitis. Una persona está tomando una decisión que afecta a su hijo solamente cuando es niño. Es espinoso el tema de que tenga tanta libertad de elegir en esa función de eso. sí, seguramente tú no lo viviste. Nosotros alcanzamos a ver la polio y las consecuencias de la polio en nuestro país de la década del 60, en donde estaban los pulmotores para tratar de poner los pacientes en una presión negativa, cuando la parálisis pulmonar de los músculos no le permitían respirar. Y las secuelas que quedaron en muchos niños, porque atacaban niños, morían y algunos quedaban con secuelas. Y luego de una vacuna se erradicó todo eso. Entonces hay que tener presente lo que fue nuestra historia antes y después de las vacunas para después poder decidir. Creo que hay que dar muchos argumentos, dar cifras, dar números y lamentablemente mostrar lo negativo que fue cuando no tuvimos las vacunas. Coincido contigo, creo que hay que trabajar profundamente en el tema, hay que saber escuchar, pero también informar con claridad y con contundencia el por qué hay que respaldar a las vacunas. Bueno, en tu trabajo, saber escuchar debe ser parte de la descripción profesional, ¿no? Una habilidad necesaria. Sí, pero también aprendes mucho. Yo te diré que llevo algunos años en esto y si he aprendido, hemos aprendido mucho, ha sido de las propias madres. Hay que saberlas escuchar. Y dentro del equipo de salud, escuchar a todos los integrantes. Uno aprende con los padres, con los profesores, con los alumnos, ni se discute, pero también con las otras disciplinas. Lo que uno ha aprendido en la vida con enfermería, bah, eso no tiene nombre ni precio. Son cosas que no se leen en los libros. Sí, claro, aparte el contacto de los enfermeros con el paciente es mucho más constante e intenso que el de los propios médicos. Digo los pacientes internados, ¿no? Sí, recién justamente acababa de mandar un mensaje a colegas y a compañeros, y son muchas las disciplinas que tienen que ver con los grandes avances que ha habido en este tema. Muchas, principalmente en el primer nivel de atención. La educación sexual, Bernardo, Claro. es fundamental, pero no exclusivamente en la edad fértil, sino ir a antes, en los niños, en las escuelas, en las familias, en la comunidad, informar adecuadamente. Por suerte hemos pasado la etapa que era un tabú hablar de sexo dentro de las familias. Y hoy lamentablemente hay un porcentaje de niños en la edad escolar que no pasa al liceo por distintas circunstancias. Hay una deserción, cada vez menos, es cierto, pero la hay. Entonces tenemos que ir allí a la escuela para tratar de dar una información adecuada y también que las madres tengan un adecuado diálogo con los niños y con los padres. Es un tema delicado, yo sé que sí, pero juntos tenemos que tratar de informar adecuadamente. Y ahí es muy, muy importante la escuela, la familia y la comunidad, los referentes de la comunidad. Ahí planteaste un tema que en este momento está en el caldero de la bioética, que es el problema del aspecto de la sexualidad que implica la salud reproductiva. Hay muchos grupos que se oponen a enseñarlo. Estoy hablando de grupos religiosos muy reaccionarios que consideran que enseñar métodos de anticoncepción es un pecado o incitación al Sí, pecado. sí, sí, es así. Y creo que son temas que también son interesantes de debatir, de escuchar y de dar los argumentos. Eh, Después de ver tantas niñas embarazadas, Bernardo, que hemos podido lamentablemente ver durante tantos años, estoy hablando de 12, 11 años, eh, indudablemente son situaciones de mucha vulnerabilidad social, con situaciones familiares intradomiciliarias de extrema, extrema vulnerabilidad.
pero muchas de ellas también dependen de una inadecuada información a la familia, a los niños, y cómo llegar a ellos. Y lamentablemente llegamos tarde cuando esa niña embarazada o esa adolescente llega al Perea Rosell con un embarazo. Claro, sí, sí. Podemos evitar el segundo, pero primero llegamos tarde. Y el partido se juega en la comunidad, en la familia, en la información. No es un tema solo de salud, es un tema que transversaliza toda nuestra sociedad. Es espeluznante la sola idea de una niña embarazada, pero eso implicó además que una persona más grande tuvo sexo con ella, lo cual es horripilante también. Obvio, obvio. Y la mayoría de las veces está dentro del propio domicilio. Sí. No solamente son cifras, no solamente son números. Una vez que tú le ves la carita a esa niña, le ves la mirada, no te olvidas jamás. Entonces, ahí es cuando uno dice, hay que trabajar en educación, educación y educación. Y ese es el instrumento que nos permitirá mejorar nuestros indicadores y la calidad de vida de nuestra sociedad, no tengo duda. ¿Hay alguna organización no estatal, tipo ONG, que esté trabajando en ese tema en este momento? Mira, yo creo que son muchas, ¿eh? A nivel barrial, a nivel de comunidad, hay muchas. Incluso también hay muchas organizaciones que se acercan a los hospitales. Algunas son fundaciones que trabajan mucho. Pero principalmente lo que importa es llegar a donde normalmente no se llega. Porque la mayoría de las veces llegamos a donde todos llegamos. ¿Cómo llegar a donde no se llega? Y ahí precisar los líderes comunitarios, precisás esos referentes, esos que hablan idiomas diferentes a uno, y lo quiero decir en una buena, en donde hasta la manera del vocabulario, hasta la manera de hablar, uno lo siente como ajeno al que habla diferente y lo siente como propio al que habla igual. Y para eso tenemos que saber llegar a todos los niveles. Estás hablando, por ejemplo, asentamientos y zonas que están más expuestas en su desprotección. Sí, exactamente. Lugares donde uno a veces no llega. Y para que tengas una idea, Uruguay tiene algo que culturalmente es muy valioso, que la maternidad está implícita, que los nacimientos ocurren en el hospital, en las instituciones. Hay otros países que tienen otras culturas. Puede una mujer quedar embarazada y quizás tener un control o cero control durante el embarazo. Pero el parto, ella o la familia o la vecina o el taximetrista la lleva a tener al hospital. Por lo tanto, dentro del hospital, por más que sean pocos días, no podemos perder oportunidades. Por eso hay que saber escuchar y saber captar para que de alguna manera las redes comunitarias luego puedan realizar un trabajo que no pudieron hacerlo antes. En el hospital hay un primer nivel de atención también. Y hay que saber aprovechar eso con todo el equipo, asistente social, salud mental, bueno, parteras, que es tremendo lo que trabajan en el tema. Tenemos esa suerte en nuestro país, que no es así en muchos otros. ¿Cuál es la situación de la región al respecto? Mirá, por un lado, Uruguay tiene indicadores sociales muy buenos, la alfabetización, los controles del embarazo han mejorado ostensiblemente en estos últimos, yo te diré, 15 años. Era impensable en la década del 90 que tú tuvieras las embarazadas del Perea Rosell con un 95% de controles de embarazo. Pero eso es muy positivo. Pero ¿sabes lo que es aún un desafío que no hemos podido vencer? No. La captación precoz. En el primer trimestre del embarazo hay un 24% de todas esas madres que tienen cero control. Y ya llegamos tarde para hacer diagnóstico de algunas situaciones
Como de toxoplasma. riesgo. Entonces creo que aún tenemos mucho por hacer y eso es trabajar en la comunidad, trabajar en la comunidad. ¿Y qué herramientas habría, por ejemplo, las policlínicas barriales o los centros que están en el lugar? Mirá, la medicina familiar y comunitaria es una disciplina que por suerte ha cambiado totalmente la atención del primer nivel de atención. Medicina familiar, parteras, y luego, obviamente, las disciplinas médicas que trabajan allí, tanto médico general, médicos de medicina rural, obstetras, pediatras, pero dos puntales son parteras y medicina familiar y comunitaria. Y enfermería, que enfermería transversaliza todos los niveles de atención. Y allí hay que ir, barrio por barrio, casa por casa, identificar niñas para educar o para informar y aquellos que ya están embarazados, los casos que ya están embarazadas, captarlos rápidamente. Y eso se trabaja en la comunidad. Claro, pero implica un salir a la calle. Sí, es la descentralización hospitalaria, que creo que eso es una medicina que vino para quedarse. En el hospital tienen que estar los casos que debes, ojo, en el segundo y tercer nivel de atención. No digo en los hospitales maternidades, porque allí obviamente van a tener sus partos, que deben ser partos humanizados, no medicalizados, para tratar de que la madre, cuando esté, se encuentre lo más a gusto posible. Y eso es un cambio de paradigma que también, por distintas circunstancias, se medicalizó tanto el parto en la década del 90 y parte del 2000, que prácticamente esa embarazada se sentía como extraña, Cosificada. cuando tiene que ser la actriz principal de la película. ¿Eso tenía que ver con el aumento de las cesáreas en esa misma década? Tiene y no tiene. Decir cesárea no es mala palabra. No, 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 por Decir, supuesto que no, pero un aumento pero se ha llamativo con la... estigmatizado mucho de que el aumento de las cesáreas es un mal indicador de salud. Ok. Y yo estamos convencidos de que lo que hay que discutir es por qué motivo se realiza la cesárea. El aumento de la cesárea ha ido, francamente, en un gran componente, en disminución de óbitos fetales y prematurez extrema, porque si no se morían dentro del útero. Por eso, los grandes avances de la obstetricia, la perinatología, tienen que ver con el diagnóstico de bienestar de salud fetal dentro del útero. Y cuando hay algo que lo altera, inmediatamente tratar de corregirlo y si no sacarlo. Y hoy, un niño que nazca con 1 kilo tiene una sobrevida del 85%. Permite sacar ese feto antes que se muera adentro. Y la mayoría de esos casos termina por cesárea. Está claro que eso es una ventaja enorme. Pero te digo porque yo fui padre en los 90 y en aquel momento se había como estigmatizado efectivamente la cesárea, ¿no? Porque hay un componente que también hay que trabajar para que no ocurra, que es aquella cesárea de coordinación cuando no tiene por qué nacer por cesárea, excepto que la madre lo pida. Que a veces creo que falta un adecuado diálogo entre el equipo de salud obstétrico y la madre para decirle riesgos y beneficios. O sea, deben hacer por parto vaginal, porque es el parto que tiene menos riesgo, no hay duda, excepto que haya alguna alteración materno-placento-fetal como para que realicen una cesárea. Para que tengas una idea, y creo que eso es algo interesante, en las instituciones donde hay nivel académico de discusión de los casos antes de culminar por parto vaginal o cesárea, y en aquellas instituciones académicas que discuten al otro día de realizar la cesárea, por qué se hizo la cesárea, el indicador de cesárea ha disminuido francamente. O sea, hay que siempre ir a hacer auditorías de por qué motivo se realizan las cesáreas. En el Pereira y en instituciones académicas que se discuten todos los días del año, indudablemente la cesárea se realiza cuando está indicado. En otras instituciones, sobre todo privadas, quizás hay otras realidades. Claro.
Sí, como tú dijiste, hay una estigmatización social respecto del tema que no debe tener que ver con criterios científicos y médicos, o sea, debe tener que ver con un imaginario colectivo. Sí, pero ¿sabes qué, Bernardo? También apareció en los últimos años la decisión de la propia madre. De, de- Hoy hay un porcentaje que no es menor, que la propia madre le pide a los tetras que quiere culminar su parto por cesárea, a pesar que los tetras le habla de los ríos beneficios. Y no es un tema menor, hace 15 a 20 años eso no ocurría. y eso tiene que ver con evitar el supuesto sufrimiento del parto o con temas de que hay una mejora en la salud. Mira, por un lado, hoy que hay partos sin dolor, eso ya no sería un motivo, porque hoy tener partos con una analgesia peridural es tener un parto sin dolor y realmente ha cambiado totalmente el sufrimiento de las madres. Pero hay decisiones que hay madres y a veces parejas que deciden culminar por vía alta y no por vía vaginal, por distintas circunstancias. Que también, bueno, hay que indicarle los pros, los contras, riesgos, beneficios y en última instancia aceptar la decisión de la madre. Y es su cuerpo, en ese sentido Y no. es su cuerpo. Y ahí entramos en otro tema, ¿Cuál? en el tema de las decisiones de los individuos sobre su propio cuerpo, siempre y cuando no haya riesgo para el otro individuo que es el recién nacido. Lo Y que me ahí es lleva a una donde, duda que tuve siempre, que es porque me interesan los problemas de bioética, que es el problema, por ejemplo, de que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones. Y hay un problema muy importante entre salvar su vida y respetar sus creencias. sí. ¿Cómo se procede en ese caso? Estoy hablando de Mira, eso como puede ser otra religión que no, impidiera. no, pero el ejemplo es válido y hemos vivido muchos casos. En situaciones extremas, en lo personal y en las instituciones que hemos tenido estas vivencias, nunca tuvimos problema en situaciones extremas. Y a pesar de que su creencia así lo indica, aceptaron transfusiones cuando iba la vida del niño. Creo recordar una sola vez en tantos años que tuvimos que hacer una situación de solicitud al juez para realizar esa, esa indicación de la transfusión, porque si no el recién nacido se nos moría. Pero después no, en las situaciones extremas, los padres dejan de lado cosas que son muy sentidas, Sí, como es claro. obviamente su creencia, Es una creencia su seria, digo. religión, Claro. por la sobrevida de ese niño. Claro. Bueno, es un tema interesante realmente porque digo, te puedo dar mi conocimiento por la religión judía. La religión judía pone salvar la vida del niño por encima de cualquier cosa. Así tuvieras que trasplantarle un órgano de cerdo, se podría hacer en ese caso. Claro, Sí, con todo claro, el anatema que hay con el cerdo en las religiones judía e islámica. claro. Pero, claro, es un tema interesante porque en este momento que el feminismo ha tenido tantos avances, el tema de la decisión de la mujer sobre su cuerpo tiene un peso en la consideración de los problemas cada vez más grande, como siempre debió ser, de última, ¿no? Cada ser Obvio, humano debería. obvio. Los hombres de alguna manera lo damos más por sentado. Bienvenido sea todas esas decisiones, porque creo que son justas y tardíamente llegaron para no tener retroceso. Sí, sí, creo que no tiene retroceso, ¿no? Mientras tengamos el occidente sano, no tiene retroceso. Pero si tú vas a la historia, te diré, de los etruscos, bueno, cientos de miles de años, eh, el nacimiento era una situación en donde la mujer lo tenía en solitario, fuera de las aldeas o de las tribus o de sus comunidades. Normalmente hacían un pozo en la tierra y en cuclillas tenían su parto, nacía el niño, luego tenían el alumbramiento con la placenta que caía dándole calor. La mujer muy débil se sentía y de hecho se alimentaba y se nutría de la propia placenta.
en donde además de un tema nutricional también había todo un tema de creencias Sí, de lo claro. que es la vida, la placenta significa vida, y los niños que sobrevivían, obviamente volvían con esa madre a la tribu. Fueron muchos, muchos años después que pasó a ser el nacimiento un tema familiar, grupal, en donde empezaron a venir las madamas, o determinados individuos de la tribu que tenían la potestad de ayudar a esa mujer. Pero era un tema femenino. El hombre normalmente no participaba. El hombre participó, yo te diré, en los últimos siglos de la vida en el tema del parto. Y de hecho, en el último siglo, en el siglo XX, el hombre pasó a tener una mayor ascendencia y principalmente empezó a medicalizar el tema del nacimiento. Y también es algo que hoy por suerte está en discusión, que es dónde deben nacer los niños, cómo deben nacer los niños, en qué posición, si la madre puede estar en cuclilla, parada, sentada, si puede tener el niño en el agua, en una pileta, en una piscina. Una vez leí que el tema de poner a la madre acostada en una camilla fue una cosa del Imperio Napoleónico, que le parecía más digna la posición. Sin ningún Pero criterio. también por comodidad del equipo de salud, más que por comodidad de la propia mujer. Porque el equipo de salud se sienta y lo recibe. En cambio, en otra posición, que sería más cómoda para la mujer, el equipo de salud tendría diferentes posiciones. Es un tema muy interesante también. Sí, es sumamente interesante porque me lleva a otra duda que tengo. Durante mucho tiempo era un hecho que la obstetricia, sobre todo, era una profesión eminentemente masculina. ¿Cómo está ahora el tema? Mira, la medicina en el mundo y en nuestro país empieza a ser francamente femenina. Los que, los que ingresan a la Facultad de Medicina y los que se reciben, ya hay más del 60-70% que son mujeres. Y hay algunas disciplinas que son muchos más. Hoy yo te diré que son escasas las especialidades, contados con los dedos de una mano, donde son más hombres que mujeres. Luego la enorme mayoría son mujeres. Y la obstetricia, la pediatría, la neonatología no deja de ser una excepción, es así. O sea que no es Y una excepción. también, y también la escuela de parteras, ¿no? Que ahí sí, ahí son eminentemente, obviamente, femeninas. Cosa que también en el trabajo interdisciplinario tiene mucho que ver la visión de aquella profesional que fue madre también. Son Claro, vivencias que no se transmiten. claro. Sí, estaba pensando que una vez vi una serie en la cual había un partero, o sea, un hombre que hacía, y resonaba es raro, o sea, uno de los personajes no terminaba de entender que no era el ginecólogo, que era el partero. Claro, claro. Yo siempre comento como ejemplo, a veces en las clases, en las charlas con los estudiantes, cuando uno veía aquellas películas del Far West, de los cowboys, que eran de la década del 60, y en alguna había una mujer que estuviera por tener su hijo, ¿qué era lo que sucedía? Venían principalmente las mujeres y mandaban al hombre a calentar agua A calentar agua y traer toallas. y traer toallas o sábana. Y ahí están implícitos dos temas. Uno, hombres afuera. Segundo, la higiene que debe tener el campo donde se va a recibir a ese recién nacido. Y por otro lado, la temperatura, que tiene que estar calentita. Claro. Es que la fiebre puerperal en aquella época se llevaba porcentajes de niños y de mujeres, Obvio, no era como ahora por 1000. obvio, obvio. La mortalidad materna que se llegó a tener, bueno, hoy por suerte es algo excepcional. En el año 2019, lamentablemente hubo 5 mujeres fallecidas, lo que se llama por maternidad. 5, pero llegaron a tener décadas atrás más de 100 cada 100.000 nacimientos. O Claro. sea,
estamos hablando de indicadores que han mejorado francamente, y obviamente la higiene, los antibióticos, lo que hablábamos hoy, y sobre todo los conocimientos con respecto a la fisiología del embarazo, que Uruguay tuvo mucho que ver, con Caldeiro Barcia en la década del 70, con la fisiología del feto, de su vida y de la contractilidad uterina, que de hecho son unidades Montevideo, que se llaman la contractilidad del útero, justamente por Caldeiro Barcia. O sea, tuvo mucho que ver la perinatología en el mundo, la perinatología uruguaya. Muchos avances, porque hoy creemos que esto empezó hace poco. Bueno, todo tiene su historia. Hoy cuando hablamos de la prematurez, hubo un antes y un después, que quizás tú, que sos tan lector, lo hayas leído en algún momento, que ocurrió en la década del 60, exactamente en el 63. Porque antes del 60, la neonatología prácticamente como especialidad era muy incipiente. Pero hubo un hecho que motivó a que la neonatología como investigación aumentara en el mundo y aparecieran equipamientos y conocimientos, que fue la muerte de un prematuro ¿De uno en solo? Estados Unidos, el 7 de agosto del 63. Patrick Bouvier Kennedy. Ah, claro, el hijo de El Jacqueline. hijo de John Fisher Kennedy y de Jacqueline Bouvier, que vivió 2 días, del 7 al 9 de agosto. En el Children en Boston de Hospital en Massachusetts, fue donde tuvo esos 2 días, y murió por una dificultad respiratoria secundaria a su inmadurez, lo que hoy se llama membrana hialina. En aquel momento solamente le hicieron algo de cámara hiperbárica, que obviamente no pudo sobrevivir. Pero ese prematuro fallecido, motivó a que Estados Unidos y después muchos otros países empezaran una carrera de investigación de lo que era la prematurez y de los conocimientos y equipamientos que prácticamente ha hecho que en estos 60 años ha sido de las especialidades que más vertiginosamente creció en el mundo. Qué increíble que requiera un caso de tan alta visibilidad para cambiar la historia de esa manera, ¿no? Entonces, quiere decir, es comprensible, pero cuestiona la idea de que somos todos iguales, ¿no? Pero es así, Bernardo. Nos guste o no nos guste, No lo y dudo. son miles los ejemplos que podemos dar. Pero en el fondo, eso permitió que cientos de miles de prematuros sobrevivieran luego de la muerte de él. Claro. Porque todos los avances que hemos tenido, indudablemente, fue mucho más vertiginosa la carrera que si no hubiera estado. Nosotros vivimos, Bernardo, la etapa en la década, yo te diré, del 80, en donde nacía un prematuro y lo único que se hacía, la década del 70, principio del 80, era enviarlo en Montevideo a lo que se llamaba el centro de prematuros. Era un lugar donde se le ofrecía estar allí, tratar de darle calor, se lo separaba obviamente la madre, y bueno, y a medida que pasaban los días, sacaban los que fallecían, y a los que sobrevivían, obviamente con mucho amor, pero con poco conocimiento, intentaban alimentarlo. De lo que pasó allí a lo que ha pasado hoy, yo te diré que han sido tantos los cambios que hemos podido ver y vivir, y también reconocer los errores que cometimos en tantos años que hemos ido aprendiendo, que indudablemente hacen que al día de hoy nuestro país tenga un indicador de excelencia dentro del contexto americano. Estamos entre un 6, 7 por 1000 de mortalidad infantil, prácticamente de los mejores de América. Costa Rica, Cuba, Chile, pero incluso hemos mejorado los de ellos. O sea, todo tiene su historia. No, ni que hablar. Y también tiene que ver que hay, en cuanto a la tecnología médica, dispositivos y técnicas que antes no había.
Estoy pensando en las incubadoras de transporte, las lámparas de UV. Sí. Cuando nosotros empezamos, por allá por la década del 80, se traspolaban tratamientos de adultos a niños y algunos de ellos a recién nacidos. Prácticamente la ventilación neonatal no existía, los CTI neonatales en la década del 70 eran incipientes, se avanzó mucho, pero sobre todo se avanzó más, si tuviéramos que decir en qué cosas, fue en el estudio del feto y luego en los conocimientos del prematuro. Pero para conocer el prematuro tenés que saber cómo vivió como feto, o sea, la fetología, el estudio fisiológico de ese niño que tiene intraútero la placenta, que es la que le da la vida, ¿no? Porque allí se oxigena y se nutre. Y luego qué pasa cuando deja de tenerla. Y cómo tenemos que tratar nosotros de darle la oxigenación, la nutrición, el intercambio. Al día de hoy, que estamos en el siglo XXI, que ya se está trabajando en placentas artificiales, Mira, en para, donde para hay hoy, protección del bebé. obvio, donde hay muchos niños, como si fuera una colocación de una diálisis, en donde le colocan diálisis sanguínea, ¿no? Se colocan prematuros extremos que los conectan a un equipo que dentro de ese equipo hace la parte de una placenta artificial y en un medio líquido también. Sí, Entonces sí, mantienen una vida extrauterina de la manera similar a como estaba dentro del útero. lo cual maximiza las condiciones de desarrollo normal, o lo más parecido a normal. Eso nosotros aún no lo tenemos, se está transitando en ese camino, pero en los próximos años vamos a tener una sobrevida, que es todo un tema. ¿Cuál es el límite de la viabilidad? Y ahí entra también temas éticos, temas filosóficos, temas jurídicos, temas médicos, temas sociales. ¿Cuál es el límite? Cuando nace un pretérmino muy, muy extremo, Y ¿qué en este hacer y qué no momento, ¿qué se hacer? considera extremo? Mira, Bernardo, en la década del 70, pretérmino extremo tenía 2 kilos, como tenía Patrick, que pesó 2 kilos 110 en el 63 y falleció. En la década del 80, el pretérmino límite era aproximadamente 1,5 kilos. En la década del 90 era entre 1 kilo y 1,5 kilos. En la década del 2000 era 1 kilo. Hoy en el 2020, si muere un niño que pesa 1 kilo, hacemos un ateneo para saber por qué murió. En el 2020, nuestros límites de la viabilidad rondan entre los 500 y 600 gramos. Es un milagroso prácticamente, es tremendo. Pero cuando has tenido niños que han pesado 650, 700 gramos, y después los ves con 10, con 15, con 20 años, o incluso te invitan a sus cumpleaños, o te invitan cuando ellos son padres, y ves la calidad de la sobrevida de esos prematuros, esa es la mejor respuesta que tienen que tener sobre todo los jóvenes cuando nace un pretérmino extremo y ellos están en la sala de parto y hay elementos de vitalidad. Hay que brindarle lo máximo que se le pueda brindar dentro de las posibilidades que tenga en el lugar donde nació, para que, si queda con secuelas, no sean por no haber hecho lo que tuvimos que haber hecho. Porque si quedan con morbilidades, a pesar de hacer todo lo que teníamos que hacer, forma parte de la sobrevida de los prematuros. Pero que no nos pase de que por no hacer algo que pudimos haber hecho en el momento del nacimiento, luego queden con morbilidades secuelares. Eso es un principio, una declaración ética fuerte. Es Lo hemos debatido en muchas instancias con juristas, con médicos, medicina legal, ética, y creo que cada sociedad tiene que ir viendo los progresos que tiene según y vayan acompasados con la realidad de su propia sociedad.
¿Hay legislación al respecto? Muy interesante, no la hay. El límite de la viabilidad no puede legislarse, porque es algo dinámico, es algo cambiante. No, no, no Y me hay refiero al punto del límite porque, claro, es como cualquier aspecto tecnológico. Me refiero si hay legislación específica de neonatología, de... obvio, obvio que lo hay. Y normativas que hay que actualizar. Normativas que son del 90, que hace más de 20 años, 25 años, y hay que actualizarlas. Pero tú fíjate de que también hay que poner en el plano de discusión los costos, porque los costos en salud son finitos. Y si tú tenés un pretérmino que te pesa 500 gramos y que sabés que prácticamente el 100% va a morir, lo que se llama fútil, ¿hasta dónde seguir si nace con vida? ¿Y quién decide hasta dónde seguir? ¿Lo ingreso en un CTI con los costos que lleva a diario? ¿No lo ingreso? Hay muchas respuestas que aún no se pueden responder y solo el tiempo y el momento lo decide. Y hay que vivir situaciones que te marcan para el resto de la vida, buenas y malas. Supongo que tomar la decisión sobre la vida o muerte de un ser humano debe ser una decisión tremenda, ¿no? Y de decidirla, ¿quién la decide? ¿La deciden los padres? ¿La deciden los jueces? ¿La deciden los médicos? No sé qué decirte. No sé qué decirte porque te regalo tener que tomar esa decisión, pero tanto los padres como los médicos son parte interesada en el asunto. Pero hay patologías, Bernardo, y aquí viene un tema ético que yo sé que a ti te gusta mucho, que a veces son cromosomopatías, obviamente, no síndrome de Down, por favor, no, pero cromosomopatías como trisomía 13, trisomía 18, que sabemos que tienen una muy alta mortalidad y el poco tiempo que sobreviven es de muy mala calidad de vida. De hecho, son de las que se consideran incompatibles con la vida extrauterina. Pero sin embargo, muchos de estos niños nacen y a veces viven semanas, meses o años. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir qué es mala calidad de vida? ¿Qué significa mala calidad de vida? Cuando tú ves que hay padres y familias que tienen esos hijos y les llenó su vida los pocos días, semanas o meses que vivió ese niño en esa familia. ¿Quién decide que es buena o mala calidad de vida? Yo no, no podría tomar esa decisión, y, y supongo que te ves enfrentado a que alguien tome esa decisión muy frecuentemente en tu trabajo. Sí, viviendo y aprendiendo. Viviendo y aprendiendo. Muy importante el diálogo prenatal, cuando el diagnóstico es prenatal. Los temas, estos que estamos hablando, te diré que en el Pereira, en ambientes perinatales, con los obstetras, con los psicólogos, yo te diré que prácticamente todos los días los tenemos, que son diagnósticos prenatales de situaciones que están en el borde de los límites de la viabilidad o de la calidad de vida. Como pueden ser, te doy un ejemplo diferente. Un acráneo, un feto acráneo, ¿Qué significa que tú eso? sabes, Ah, cráneo, sí, sí, que no tiene acráneo, cráneo, que sí. ¿no? Que tú sabes que indudablemente no va a poder vivir. Pero ¿qué te digo? Si ese niño se mantiene hasta el término, que obviamente sus órganos vitales van a ser adecuados, y su corazón puede ser un donante para otro recién nacido con una cardiopatía congénita que necesite un trasplante cardíaco. Entonces, son temas muy desafiantes. Ese tema que va de la mano con el cultivo de órganos, o sea, con el cultivo de clones para cosecha de órganos, es prácticamente el tema en este momento de la bioética, junto con los temas de trasplante de cerebro y otros.
Sí, otros temas de la prolongación artificial de la vida, ¿verdad? sí. No sé, porque ahí ya estás utilizando a un ser humano como un medio para un fin. Y eso no parece muy adecuado con la dignidad de ese ser humano. Pero para el receptor es la vida. Y hay muchas madres que te dicen, bueno, quizás por esto es que mi hijo tuvo que nacer, para que pueda vivir otro Y vivir en el otro. y vivir en el otro. Son temas que hay que plantearlos, hay que informar y obviamente siempre considerar la opinión de esa madre y de ese núcleo familiar con respeto, aunque no estemos de acuerdo con la decisión que tome esa madre. Informar adecuadamente y acompañar las decisiones, porque hay veces que son decisiones muy duras y no podemos estigmatizar por tomar decisiones que quizás no estemos de acuerdo. Hay que saber acompañar. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Porque cuidar al paciente no es solo cuidar su cuerpo, es cuidar al paciente entero. Y traumatizarlo por una decisión con la que uno no está de acuerdo es fallar a la obligación de cuidarlo, claramente. Estoy hablando de que en estos casos, decisiones de vida o muerte, de un hijo, nada menos. Sí, Daniel, pero no quiero... Sí. también hay situaciones, Bernardo, que llevan al acompañamiento. Hay muchas madres que tienen a pretérminos, porque es el tema que estamos hablando, internados en área de cuidado intensivo, que hoy por suerte, el paradigma es los cuidados centrados en la familia y en el neurodesarrollo, que la madre entre, participe todo el tiempo que quiera. No es una visita. El CTI tiene que ser de puertas abiertas. La madre debe entrar y salir cuando ella lo decida. Somos nosotros los que tenemos que pedir la autorización a ella para poder estar asistiendo a su hijo. Y las madres deben participar activamente, no Eso es solamente un cambio de mirando. paradigma importante. Cuando yo fui padre, eso no era así. Y era el 98. Yo te diré que por suerte lo que llama el apego piel a piel, el contacto piel a piel, el COPAP, el NIDCAP, o sea, ha venido al mundo para quedarse. Y la neonatología como especialidad lo ha aceptado y hoy lo estamos haciendo en muchísimas instituciones. Sabemos que en adultos aún, no aún cuesta interpretar de que el familiar, que sea la compañera, el compañero, el hijo, la hija, pueda entrar de la misma manera. Pero creo que esto es algo que la medicina debe seguir avanzando. Nuestras madres en los CTI, al lado del incubador y del ventilador, tiene que haber un sofá. Tiene que haber un sofá. Y yo te mostraría las fotos del Pereira y de otras instituciones que está la incubadora, el ventilador, los monitores y al lado del sofá. ¿Para quién? Para la madre. La enfermera, el médico, pero la madre tiene que estar allí. Y la madre participar. Y si la madre quiere estar presente en situaciones muy dolorosas, hay que dejarla. En situaciones dolorosas como puede ser momentos finales de la vida o reanimaciones, y la madre o el padre quieren estar presente, tenemos que dejarlo, porque ellos van a ver, por un lado, que se hace todo lo posible para revertir esa situación. Y si no se logra, ellos se quedan con esa mirada desesperada del equipo de salud que no lo logró. Y no es lo mismo que digan, madre, vaya afuera, y a las 2 horas la llamemos diciendo, su niño falleció. Sí, el La, cierre humanización, psicológico debe ser diferente, ¿no? la humanización en la atención de los pacientes, cualquiera sea su edad, creo que es algo que debemos trabajar aún mucho más. Está bien. Daniel, no quiero abusar de tu tiempo, llevamos ya casi una hora hablando y me quedaría con esta última nota de la humanización del trato al paciente como necesaria, pero no te he preguntado por tu trabajo en el GACH y qué incidencia ha tenido en todos los temas de prematurez, todo el tema del COVID-19. Mira, dos temas. Por un lado, en lo personal, fue un honor
que me hayan solicitado junto con 35, 36 compañeros de distintas disciplinas para trabajar con los expertos, desde el punto de vista médico, con los profesores Radi y Cohen. Fue un honor y además lo considero un deber cívico, aceptar para tratar de aportar lo que podamos aportar dentro del grupo. La experiencia fue tremenda. Creo que nunca leí tanto en tan poco tiempo entre los distintos compañeros que estábamos en los grupos de trabajo. En lo que tiene que ver con la pandemia del COVID y la pediatría y la neonatología, el partido no se jugó allí. Por lo tanto, fueron otros los escenarios. Yo te diré que en la pediatría, obstetricia y neonatología fueron más los protocolos para tratar de tener la protección ante posibles niños o embarazadas o parturientas infectadas, medidas de protección, equipo de protección personal y protocolos con triage, que eso nos llevó mucho tiempo. También nos llevó mucho tiempo tratar de ver en qué momento que las medidas de desescalamiento empezaran a venir, porque empezó a haber una parapandemia peor que la pandemia, en donde los controles médicos virtuales, no existentes o virtuales, parciales, durante 30, 60 o 90 días, llevó a que mucha patología pasara desapercibida, claro. no fuera diagnosticada, hipertensión, diabetes, en el tema de los embarazos lo mismo. Entonces creo que durante un tiempo el confinamiento y la no presencia del acto médico ocasionó riesgos y daños. En nuestro país, la pandemia prácticamente no existió en la morbilidad materno-neonato-pediátrico. Y creo de que realmente por distintas circunstancias y por distintos factores, Uruguay está muy bien posicionado, pero aún falta. No podemos decir, ya empezamos una etapa regresiva. No, tenemos que hacer de cuenta de que estamos pensando que esto va para más, que aún faltan meses. Y también es cierto de que nos agarró nuestro país con un sistema integrado de salud muy fortalecido, con debilidades, entre ellas la complementación pública-privada, sobre todo en algunos lugares del país, pero muy fortalecida y sobre todo con un primer nivel de atención extraordinario. En donde no fueron a los hospitales y a los sanatorios porque se atendió en casi el 85% a todos los integrantes de nuestra comunidad en sus domicilios. Ahí fue el primer nivel de atención. Parteras, médicos de familia, enfermeras, que trabajaron de una manera extraordinaria. Nuestros sanatorios prácticamente quedaron desiertos. Los CTI pediátricos desiertos. Y CTI de adultos, un porcentaje altísimo de camas sin ocupar, sabiendo el riesgo de nuestros países vecinos, ¿no? Sí, que había saturación en Argentina mismo, en este momento. Por favor. O sea, hicimos la cosa muy bien, la conectividad ayudó muchísimo, la ciencia, la Universidad de la República, todo lo que se invirtió y ojalá se siga invirtiendo, dio sus provechos en este periodo tan grave, todo lo que ha hecho el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, y todo lo que aún tenemos que seguir haciendo. Así sea, entonces, Daniel. Te agradezco muchísimo tu tiempo y la generosidad de tu conocimiento. Y bueno, esperemos que pronto podamos estar hablando de algún tema fuera ya de la pandemia y de avances de la neonatología para compartir. Muchísimas gracias, Daniel. Bernardo, y te reitero lo del principio. Un placer poder estar contigo porque tú te lo mereces. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Random.
Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.